todos ustedes y para los que nos están mirando después por YouTube, que sus oraciones siempre están acá haciendo en el grupo que están aquí intercediendo, ¿verdad? Todas las peticiones que nos piden siempre se está orando. Y quiero decirle que Reina y Ricardo es mi hijo el mayor, y su esposa que no cree en Dios. Y siempre los pongo en la lista porque yo sé que el Señor tiene un propósito para ella. Yo estuve con ellos en California y bueno, alguna semilla se dejó ahí. Claro, mi hijo ya conoce la palabra y él conoce el camino, pero es difícil cuando la otra parte no conoce. Y es más difícil. Pero bueno, así somos todos cuando escogemos el yugo desigual, ¿verdad? Dios nos muestra el camino más fácil, pero nos vamos así como la caperucita por el camino más corto a veces. Pero Dios tiene un propósito. Acuérdense del testimonio de mi nuera que se convirtió al cristianismo siendo musulmana, y ahora que habrá algo difícil para Dios, nada hay difícil para el Señor. Y de eso se trata el tema que vamos a tratar hoy día. Nada imposible para Dios. Hoy día vamos a ver en Lucas, en el capítulo 8, ¿verdad? Lucas capítulo 8 del versículo 26 al 39. No vamos a leer todo el capítulo porque nos tomaría mucho tiempo, pero ustedes lo conocen, es el endemoniado gadareno. Sin embargo, les voy a tocar los puntos y ustedes pueden con su Biblia siempre verificar lo que uno está predicando. Amén. Y yo le titulé a esta prédica un grito en la oscuridad. Un grito en la oscuridad. Nosotros sabemos que Jesús y sus discípulos venían de estar con la multitud. Venían de estar con la multitud y Jesús les dijo: vamos a subir a la barca y vamos a ir al otro lado. Y cuando se fueron al otro lado, sabemos la historia que hubo la tempestad. Jesús durmiendo porque Él tiene el control de todo. Jesús nunca pierde el control. Sin embargo, como siempre, los discípulos asustados, temerosos, después de haber visto tantas cosas que hizo Jesús, como nosotros, igual se asustaron, igual creían que iban a morir. ¿Y qué les dijo Jesús, verdad? Cuando lo despertaron, calmó la tempestad, hizo lo que tenía que hacer y ellos se sorprendieron. ¿Quién es este que hasta el viento le obedece? ¿Verdad? Y Él les dijo: ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó con la fe de ustedes? O sea, eso es lo que pasa. Y el Señor siempre nos dice: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está? Pero Él sabía lo que iba a hacer. Él estaba yendo al frente. Él estaba yendo al otro lado. Después de haber mostrado tantos milagros con los discípulos, seguía diciéndoles: ¿dónde está su fe? Y entonces ahí viene la historia del endemoniado gadareno. Y yo les quiero leer lo que escribí, pues no quiero que se me escape nada. Dice: era un hombre que vivía entre las tumbas solo, gritando día y noche entre los cementerios, desgarrando su piel con las piedras, encadenado por otros y encadenado por sí mismo. Nadie podía con él, nadie se atrevía a acercarse. Era el hombre que todos evitaban, el rostro que todos temían, la vida que nadie reclamaba. Ese era el endemoniado gadareno, un hombre que vivía entre los muertos, entre las tumbas, un hombre que todo el mundo le tenía miedo, un hombre que no servía para la humanidad, ¿verdad? En esa ciudad de los gadarenos había un hombre que parecía haber sido olvidado por el cielo y despreciado por la tierra. Lo alejaban y volvía a los sepulcros. Era un hombre que no comía, era un hombre que andaba desnudo. Era un hombre que no dormía, era un hombre que solo gritaba. Era un hombre en medio de la oscuridad. No quedaba humanidad en él, por lo menos así parecía. Pero mientras los demonios lo esclavizaban por dentro, había una chispa en él, una chispa dentro de su alma, una chispa que lo empujó a hacer lo impensable. Y esta es la historia del gadareno. Un hombre destrozado. Y cuando yo voy diciendo esto sobre él, porque lo estuve leyendo y mirando y escribiendo lo que Dios puso en mi corazón también,
Yo quiero que cada uno de ustedes se ponga en el lugar del gadareno. Si cada uno de ustedes, a veces en su vida y en la soledad de su casa, ha tenido un grito en la oscuridad. El hombre era destrozado y era una alma atormentada, un hombre olvidado, hasta que el Hijo de Dios lo miró y cruzó desde el otro lado solo para tener un encuentro con él. Y cuando Jesús se acercó a él, nada volvió a ser igual. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estábamos en un grito en la oscuridad de nuestra alma, pero que un día tuvimos un encuentro con Dios y nuestra vida nunca más volvió a ser igual? Nadie sabía su nombre, ni él mismo lo recordaba. Era solo un endemoniado, el loco, el que vivía en los sepulcros, el sucio, el hombre que había perdido su identidad, que vivía a las afueras de Gadara, una ciudad de Decápolis, donde los judíos y los gentiles vivían en tensión. No vivía en una casa, no vivía entre personas, vivía en medio de la muerte como Cristina, como muchas veces vivió Ricardo, como muchos de nuestros nietos e hijos y seres que nosotros conocemos viven en medio de la droga, del alcohol, o simplemente perdidos en un mundo que no les ofrece nada según ellos. Tal vez ustedes no han pasado por eso, pero muchos de nosotros conocemos personas que siguen en esa oscuridad. Y muchos de nosotros hemos vivido en la oscuridad. Trataban de amarrarlo con grilletes, con cadenas, pero él las rompía con una fuerza terrible. Se hacía heridas y gritaba. Vivía en el completo abandono. Caminos, la gente ya no lo miraba, ya la gente ni le paraba cuidado. La gente, al contrario, tomaban otros caminos, les daba miedo o simplemente era como un muerto más entre las tumbas. Amén. Para los suyos, para su familia, ya no era ni siquiera un hombre. Era un peligro, era una vergüenza, era una maldición. Muchas personas hoy en día, muchas madres, muchas abuelas y mucha gente sufre por hombres y mujeres que están abandonados, que están solos, que no les ha llegado todavía la luz del Evangelio. Muchos de nosotros conocemos personas que ya ni siquiera nos acordamos de ellos. Otros no queremos ni saber de ellos porque son un problema en nuestra vida. Muchos padres quieren y aman a sus hijos, pero andan en la vergüenza de ser en las drogas, en el alcohol, en la prostitución o en el mal vivir. Si no son nuestras familias, siempre conocemos un vecino, un amigo o alguien que todavía tiene un grito en la oscuridad. Dentro de él habían legiones, habían muchos demonios que lo controlaban, lo dominaban y él sentía, pero no podía hablar. Él gritaba, pero no sabía ni por qué. Había por momentos algo le recordaba quién había sido. Por momentos algo en su mente decía: yo tuve una familia, tuve una madre, tuve un padre, pero hoy estoy aquí solo, triste y abandonado. No tengo a nadie, nadie me quiere, nadie me escucha. Así hay hombres y mujeres allá afuera. Hoy hay hombres y mujeres afuera que están en completo abandono. No necesariamente tienen que estar en drogas ni en alcohol. Están solos. Creen que el cielo los abandonó. Y aquellos que se llaman hijos de Dios ni siquiera los buscan. Pero había legiones dentro de él y lo controlaban. Era un hombre que recordaba que un día tuvo una familia y que un día tuvo un hombre. Pero luego desaparecían esos pensamientos y volvía a ser atrapado por la oscuridad, hasta que la luz cruzó la oscuridad. Era Jesús yendo a rescatar a un hombre, al despreciado. Pisó una tierra pagana, un lugar donde no honraban al Dios de Israel. Pero Jesús lo hizo
por una misión que nadie lo entendía. Nadie lo había llamado. Nadie llamó a Jesús. Nadie lo invitó. Ven Jesús, ven a este pueblo, ven a buscar. No, Jesús llegó porque Él sabía lo que iba a hacer. Pero mientras Jesús caminaba sobre ese lugar, el mundo invisible se estremecía. Jesús no fue ahí a predicar a multitudes, ni a hacer milagros para que todos glorifiquen. No, no, no. Él fue a ese lugar a rescatar a un solo hombre. Y en ese instante algo se despertó en ese gadareno, un grito interno, un movimiento invisible. Las legiones dentro de él se agitaron como un enjambre, pero al mismo tiempo algo muy profundo en su interior que aún vivía en su alma despertó. Porque todos saben que en lo más profundo de nuestro interior hay algo que busca de Dios. Amén. Algo en él despertó el deseo de ser libre. Libre, libre, Señor. Libre. Cuando vio a Jesús, no lo atacó, no lo blasfemó, no se fue encima de él, solo se postró a sus pies. No el demonio, sino el hombre, aquel que todavía existía en su interior. Entonces la batalla se desató y una voz surgió desde su garganta, pero no era él. En ese momento no era él, eran los demonios, y sabían los demonios quién era Jesús. En ese momento Jesús lo miró con compasión, y aquel alma perdida que había corrido al único que podía rescatarlo. Pues lo demás es historia, mis hermanos. Jesús reprendió a los demonios y dejaron libre a este hombre. El pueblo, observando, tuvo miedo, y en vez de estar agradecidos, le pidieron que se vaya. Imagínense ustedes, un pueblo que veía un hombre que sufría, un hombre endemoniado, el loco, el sucio, el desnudo, el que la gente quería amarrarlo, quería atarlo para que dejara de gritar, para que dejara de molestar. Era una piedra, un tropezadero, y sin embargo viene Jesús y lo liberta. Sin embargo viene Jesús y el hombre que no tenía identidad comienza a tener identidad. El hombre que andaba desnudo comenzó a estar, lo encontraron vestido y en su cabal. Y en vez de decir gloria a Dios, gracias Señor, le dijeron vete. ¿Por qué? Porque los demonios se fueron a los cerdos, y los que cuidaban los cerdos salieron desesperados, aterrorizados, y vieron que sus intereses estaban siendo afectados, y en vez de pensar en lo espiritual, en vez de pensar que había un alma que había sido rescatada por el poder del Espíritu Santo, pensaron en la economía, pensaron en los cerdos, pensaron cuánto estaban perdiendo. Y hoy en día vivimos lo mismo. En vez de pensar en los hombres, en vez de pensar en las almas, estamos pensando si eso nos conviene. Estamos pensando si vamos a aceptar a Jesús, tengo que perder de repente mi buen negocio, tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de engañar, y eso ya no me va a dar plata porque soy un estafador. Tengo que dejar de robar porque soy un ladrón. Tengo que dejar de adulterar porque es que tengo adulterio. Tengo que dejar de fornicar porque es que no me quiero casar. Entonces nuestros intereses van por encima de lo espiritual, y es por eso que ese pueblo prefirió votar a Jesús y decirle vete, no te queremos acá, no nos importa lo que hiciste con este hombre, más nos interesa los cerdos, toda la cantidad de dinero que perdimos y todas las cosas. Y ese es el corazón del ser humano, que no quiere aceptar que la luz venga a nosotros, porque no quiere que sus obras sean descubiertas. Pero voy a continuar. Dice así: entonces, y sabían quién era Jesús. Entonces, dice, dejaron a este hombre. El pueblo, observando todo, tuvo miedo, y en vez de estar agradecidos le pidieron que se fuera. Mirando el milagro, no entendieron lo que veían, no lo quisieron, porque el poder libera, pero también confronta. El poder de Dios confronta. La luz del evangelio descubre las tinieblas. Amén. Por eso que muchos nos rechazan, pero no nos están rechazando a nosotros, están rechazando
a Dios, a Jesús, que es la luz del mundo. Amén. Ellos preferían su rutina, aunque sea con dolor. Preferían seguir viviendo como estaban, en vez de decir: si lo liberaste a Él, como Él hay muchos. Quédate con nosotros, Jesús. Queremos que este pueblo sea libre, pero ellos no quisieron eso. Ellos rechazaron. Ellos preferían seguir viviendo con dolor, pero que Jesús se vaya, que la luz se vaya de este pueblo. Amén. Ellos rechazaron por aquellos que presenciaron su gloria, pero había uno que quería irse con Él. Había uno que le dijo: Señor, llévame contigo. El que fue libre, el que fue transformado, el que fue tocado, el que en el fondo de su alma había un clamor porque quería ser libre, y Dios, que escudriña la mente y el corazón del hombre, dijo: por Él voy a ir al otro lado. Por Él voy a cambiar primero la tempestad. Todo tiene una razón. El Señor permitió la tempestad y el Señor calmó la tempestad, pero vino el milagro, vino la libertad de un hombre, y los discípulos mirándolo. Los discípulos lo miraban y decían: Dios, ¿para qué vino este hombre hasta aquí? Por un solo hombre el Señor cruzó al otro lado. Porque nosotros no buscamos al Señor, el Señor nos busca a nosotros. Porque Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Y en nuestra vida hay gritos de oscuridad. En nuestra vida cada uno de nosotros ha clamado al Señor desde lo profundo de nuestro ser. Amén. Pero Jesús tenía otros planes para él y le entregó algo aún más grande, una misión. No iría con él en la barca. Miren, hermanos, Dios tiene un propósito para todos y para cada uno de nosotros. No todos van a subir a la barca con él. ¿Cuántos de nosotros hubiera querido irse como el Gadareno? Hoy nunca puedo pronunciarlo, pero ustedes me entienden. Gadareno. Nunca, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos irnos como él? Caramba, yo vivía como una loca en un cementerio lleno de muertos. Nadie me quería, me rechazaban, no tenía familia, había perdido mi identidad. No era nada, era un despojo. Viene Dios y cambia mi vida, restaura mi vida, me devuelve lo que el diablo me robó. Trae paz a mi corazón. ¿Quién no se quisiera ir con Jesús? ¿Verdad? Señor, llévame contigo a la barca. Si esos hombres están yendo contigo, yo también quiero ir, le dijo él. Pero Dios tiene propósitos para cada uno diferente. Y el Señor le dijo: no, yo tengo para ti una misión. Y la misión no era ir con él en la barca, pero sería el primer mensajero en Decápolis. Un hombre que obedeció, que no le dijo: no, Señor, yo quiero ir contigo. Bueno, si tú no me llevas, me vuelvo para el mundo. No, entendió que el Señor le dijo: tengo algo mejor para ti. Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y siempre serán mucho mejor que los nuestros. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando dice: está quieto, porque yo soy Dios. Y yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para darte el futuro que tú esperas. Si nosotros entendemos que el mundo espiritual se mueve por el que todo lo puede y el que todo lo sabe, estaríamos más tranquilos y menos ansiosos, menos preocupados y menos angustiados. Porque diríamos: el Señor tiene una misión para mí que no es la misma que es para ti. Tal vez usted se va en la barca, pero yo me tengo que quedar acá, porque aquí hay trabajo que hacer. No podemos irnos todos a la barca, no podemos estar todos en el púlpito, no podemos cantar todos, no podemos todos hacer lo mismo. Pero cada uno tiene una misión donde Dios te ha puesto. Y si el Señor te libró de algo, es para que tú desarrolles lo que el Señor te ha mandado a hacer, en donde te ha mandado a hacer, porque ahí vas a dar fruto. Amén. Porque a veces no damos fruto porque estamos en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, porque hicimos no lo que Dios nos mandó a hacer, sino lo que nosotros creímos que teníamos que hacer.
Por eso hay que buscar la dirección de Dios, que el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que te habla. Cuando uno ora y clama y le dice, Señor, háblame. Si esto es lo correcto, el Señor te muestra cuando uno tiene un corazón abierto. Amén. Bueno, él fue el primer mensajero en Decápolis, un hombre sin educación, sin nombre. Ahora era un testigo del poder de Dios. Y él obedeció y empezó a contar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Volvió a los suyos. ¿Se imaginan usted? Pónganse por un momento en esa madre, o en esa esposa, o en esa abuelita, lo que sea. Saber que tu hijo, tal vez todo el pueblo rechazó a Jesús, pero esa madre decía, ¿quién fue aquel hombre que te cambió? Quiero conocerlo. Un testimonio del poder de Dios. Él volvió a los suyos. No necesitó ni púlpitos ni títulos, solo su historia, solo su mirada transformada, su voz libre de gritos para decirle a todos, yo estuve entre los muertos, pero ahora vivo. Jesús se retiró de ese lugar, pero sabía que había dejado ahí un hombre restaurado, un alma viva, una luz que brillaba en medio de las tinieblas. No más loco, no más endemoniado, un hombre restaurado por el poder de Dios para llevar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea en Jesús no se pierda, mas tenga esa vida eterna, para lo cual cada uno de nosotros está trabajando, porque obtuvimos la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Pero no podemos quedarnos con eso. Tenemos que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que ser como el gadareno. Eso es una prueba para mí, una piedrita en el zapato. No puedo decir eso, no sé por qué. Toda la noche lo practiqué y ahora me olvidé. En fin, gadareno, dormía así, gadareno. Estaba hablando lenguas. Bueno, entonces, seguimos. Un hombre restaurado, amén. Tal vez, y esto viene como una cosa que yo quiero que cada uno de nosotros reflexione, ¿ok? Dice, tal vez tú también conoces lo que es vivir entre los muertos. Hablo de esas temporadas oscuras que tenemos en nuestra vida, ¿ok? Temporadas oscuras de este tipo de olvido. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido olvidados? Donde lo que vives no parece vida, donde el dolor te aísla, te apartas, te quedas solo, no quieres ver a nadie, no quieres hablar con nadie, crees que nadie te quiere, que a nadie le importas, crees que Dios se olvidó de ti, que esto ya no es para mí, me siento solo, me siento triste, me siento enfermo, me siento muerto en vida, ¿ok? La culpa te encierra, la ansiedad te encadena y ya no recuerdas ni quién eras, ni recuerdas cuando el Señor te salvó y el gozo de tu salvación. Muchos han olvidado quiénes eran en Cristo. Y si tú me estás viendo por YouTube más tarde, nunca es tarde para volver al Señor. Regresa al Señor, que Dios te ama, que Él está siempre con los brazos abiertos. Quizás como el gadareno has gritado en silencio o te has herido con tus propios pensamientos. El gadareno se autoinfringía heridas, ¿verdad? Tenía demonios, tenía legiones, pero también había su parte humana de él. Ya no le servía para qué vivir. ¿Cuántos de nosotros o de los que nos están oyendo más adelante ya no tienen ganas de vivir? Ya no tienen ganas de seguir adelante. Están como el pueblo de Israel en el desierto. Hasta aquí nos trajiste para morir, mejor nos hubiéramos quedado esclavos del pecado. ¿Cuánta gente dice eso? ¿Para qué la vida cristiana? ¿Para qué el aleluya, gloria a Dios? ¿Para qué voy a la iglesia si me siento igual, solo, encadenado, encerrado, triste, abandonado? Pues quiero decirte que Jesús cruzó al otro lado
para traerte vida y vida en abundancia. Solo tienes que obedecer. Y comienza a levantarte en el nombre de Jesús y a testificar que hay un Dios vivo que ha traído luz en medio de la oscuridad y que ha escuchado el grito que tú tienes en medio de tu soledad, en medio de tu tristeza. Porque hay gente, un día escuché un actor que dijo, no hay nada más feo que estar rodeado de gente y sentirse solo. Porque la soledad empieza aquí, pero el que tiene a Cristo está lleno del poder de Dios, lleno para dar de lo mucho que Dios ha puesto en ti, de lo que Dios ha depositado en ti. Cuando comienzas a ayudar, cuando comienzas a enseñar, cuando comienzas a predicar, cuando comienzas a bendecir, te olvidas de tus problemas, te olvidas de que eras el loco, el solo, comienzas a bendecir a otros y comienzas a ser bendecido. No hay nada más hermoso que servir a nuestro Señor. Amén. Entonces dice, en silencio te has herido con tus propios pensamientos. Has sentido que nadie puede ayudarte. Hay muchas formas de vivir entre las tumbas. Hay gente que sonríe, pero está muerta por dentro. Hay quienes caminan con cadenas invisibles, arrastrando un pasado que no han podido dejar atrás. Pero ¿sabes qué? Jesús sigue cruzando los lagos, Jesús sigue cruzando los mares por personas así. Sigue clamando las tempestades, Él sigue calmando las tempestades y sigue buscando a quienes hacer libre. Y solo lo hace por amor a ti y amor a mí. Mis hermanos, estamos levantados, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, 26 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos que estaba a la ribera opuesta. Y al llegar a él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estás orando por tu ser querido? ¿Cuánto tiempo estás orando por ti mismo y ves que no cambias? Todavía tienes las malas costumbres, la mala manera de reaccionar. ¿Cuántos años? Nuestra vida es un proceso. Nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día es perfecto cuando estemos delante de la presencia del único que juzga los corazones. Él va a venir por corazones arrepentidos, no por religiones. No va a venir por lo que mucho hablas, predicas o títulos. No va a venir por lo que tienes o por lo que no tienes. Él va a venir por un corazón arrepentido, por un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Por eso va a venir el Señor. Iglesia, debemos estar preparados. Debemos estar preparados con el aceite que es el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios que ha traído libertad a nuestra vida un día. No podemos dejar que nadie nos robe la libertad por la cual Cristo pagó en la cruz del Calvario. Somos libres en el nombre de Jesús. Somos libres de toda condenación. Él se llevó en la cruz toda maldición generacional, toda enfermedad. Todo se lo llevó en la cruz. Y lo que Él pagó, ese precio tan grande para liberarnos del poder del pecado, no le costó barato. El Señor dio su vida por ti, por mí, por nuestro vecino y nuestro compañero de trabajo, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Entonces, pueblo, levántate y anda. Comienza a predicar el evangelio. Comienza a vivir en la libertad por la cual Cristo nos llamó a sus caminos. Seamos testigos como el Gadareno, ya, Gadareno. Ay no, 100 veces Walter, 100 veces más voy a decir ese nombre. No fue suficiente toda la noche. Por él, seamos como él. Señor, quiero ir en tu barca. No, quédate ahí donde estás. Y comienza con tu vida, con tu testimonio, con tu ejemplo, a ganar almas para Cristo. Amén. Hagamos la obra por lo cual Cristo nos llamó. Basta de estar adormecidos, sacudir las rodillas adormecidas. Comencemos a trabajar en la obra del Señor. Si este hombre que pasó todo lo que pasó lo hizo, ¿por qué nosotros no? ¿Habremos vivido algo parecido a lo que él vivió? No.
Y nosotros tenemos que dar testimonio de que un día andábamos en tinieblas, pero el Señor cruzó el lago por nosotros. Nos rescató para que seamos evangelistas, misioneros, pastores, maestros del evangelio del Señor. El tiempo se acerca, no estamos para dormir, estamos para despertar y despertar a otros. Que donde nosotros lleguemos cambiemos la atmósfera, que donde nosotros lleguemos se sienta la presencia del Espíritu Santo, se sienta de que Jesús realmente cambió nuestra vida. En verdad, comenzar a orar por los enfermos que sean sanados, o orar por los cautivos y sean liberados. Que digan, no que digan como le dijeron a Pablo, oye, a otros le dijeron, a ustedes no los conozco, a Pablo y a Silas sí, pero a ustedes no. No, que nos vean a nosotros y digan, wow, este hombre y esta mujer tienen el poder del Espíritu Santo. Este hombre y esta mujer no son de labios, me honran y su corazón está lejos de mí. Este hombre y esta mujer realmente viven como lo que hablan, lo viven. ¿Y qué más? Si algunos hubiéramos sido de una vida diferente, pues que los nuestros, nuestra familia, puede haber un cambio en nosotros. Puede haber unos hombres y mujeres guerreros, hombres y mujeres que no tienen temor de predicar el evangelio, hombres y mujeres que levantemos a otros y ganemos almas para Cristo. Amén. Que la vida de este endemoniado, que en verdad yo dije a veces no se habla mucho de él, o se habla simplemente que Jesús llegó, pero ustedes se han puesto a pensar lo que ese endemoniado sentía. Un grito en la oscuridad, que solo Dios lo oye, que solo Dios lo veía, porque Dios no duerme, Él no duerme, Él está 24/7 sobre cada uno de nosotros. Y si nos ha salvado a nosotros, va a salvar a nuestros hijos, va a salvar nuestra casa. Debemos orar. Y así como terminaba la historia, y al final Jesús se fue, pero dejó un evangelista. Le dijo, cuenta tu historia, vuelve a los tuyos y cuéntala con la misericordia de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos quieren ser como el Gadareno? Lo dije bien, ¿ah? ¿Cómo? Han estado orando por mí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar todos, porque yo lo necesito. Yo necesito el amor de Dios. Necesito saber que puede cambiar mis hijos. Necesito saber que si algún día mi hijo estuvo así solo, y tu hijo y tu nieto y tu vida, que el Señor puede cambiar. Levanta tus manos ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús. Mira nuestro corazón, Señor. Mira el grito de la oscuridad cuando hemos estado solos, tristes. Señor, te pido por cada hombre y cada mujer que está aquí en esta mañana. Padre, ayúdanos, Señor. Refuerza nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, que seas tú trayendo libertad a nuestra mente, Señor. Que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder mirar ese mundo espiritual que es más real que el natural, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que cada hombre y mujer que está aquí reciba esa doble unción de tu Espíritu Santo, Señor. Revístelos de tu poder y de tu autoridad, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, tú lo harás. Derrama de tus dones, Padre, sobre cada hombre, cada mujer aquí, conforme su fe sea hecho, Señor. Padre, trae libertad, trae sanidad, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús queremos ser testigos de tu poder. Espíritu Santo, derrámate sobre toda carne en esta mañana. Derrámate, Señor. Háblale en sueños, háblales en visiones, Padre. A cada uno de ellos, háblale en sueños, en visiones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, aviva los ministerios, aviva los dones que tú has dado. Y vamos a decirte gracias, Señor. Vamos a decirte gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Señor, en esta tu casa, en este tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias por habernos salvado, Señor. Oh, gracias. Alábale al Señor. Oh Señor.
Señor, tanto te tenemos que dar gracias. Gracias, Señor Jesús. Vamos todos a cantarle.